El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con Alberta, un nombre femenino que, tiene bastante historia detrás. Sí, exacto. Y para ello contamos con la información que nos han facilitado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar. Eso es. Y partimos de una idea clave. Alberta es la forma femenina de Alberto, un nombre con raíces germánicas muy, muy antiguas. Y la idea es desgranar un poco los detalles más interesantes, ¿no? Justo. El material del instituto nos va a servir de guía perfecta para esto. Pues vamos allá. El origen, has dicho germánico. Sí, germánico. Viene de dos voces antiguas. Ázala, que podemos traducir como nobleza, Ajá, nobleza. y Berta, que significa brillante o resplandeciente. O sea que Alberta vendría a ser algo como la que brilla por su nobleza. ¡Qué potente! Exacto, nobleza brillante o brillante por su nobleza. Un significado con mucha fuerza, la verdad. ¿Y esto? Tuvo bastante tirón en la Edad Media, ¿no? Cierto, cierto. Ese significado tan claro, nobleza brillante, pues caló hondo en la época medieval. Claro. Y aunque no haya una Santa Alberta tan conocida, figuras como San Alberto Magno, que era un referente intelectual tremendo, patrón de las ciencias naturales. Sí, lo conozco. Alberto Magno. Pues el nombre Alberto, que comparte raíz, seguro que ayudó a que las variantes como Alberta también tuvieran su difusión, ¿no? Indirectamente. Tiene todo el sentido, sí. Un nombre con ese peso semántico. Normal que se usara. Y bueno, para la gente que también le interesan estos otros datos, digamos, más asociados a la personalidad que tradicionalmente se vincula a los nombres, Ah, sí, esas curiosidades. pues las fuentes que ha recopilado el instituto sugieren que las Albertas suelen percibirse como personas amables, con vocación de servicio. Amables y serviciales. Sí, se las describe también como devotas, leales en sus afectos, buenas amigas, esposas comprensivas. Vaya, un perfil bastante positivo. Aunque creo que había algún matiz más, ¿no? Sí, sí, también se menciona, fíjate, que a veces pueden ser algo nerviosas o susceptibles, quizá un poco impresionables. Una mezcla curiosa, entonces. Amabilidad y lealtad, pero con ese puntito nervioso. Efectivamente, son como pinceladas, ¿sabes?, sobre un carácter asociado de forma tradicional. No hay que tomarlo al pie de la letra, claro. Claro, claro, son asociaciones culturales. Exacto. Y más allá de esto, pues hay otros detalles ligados al nombre. Por ejemplo, la onomástica, el Día del Santo. ¿Cuándo se celebra? Pues principalmente el 15 de noviembre. Aunque también hay otras fechas, como el 23 de abril, por San Jorge, que a veces se asocia a variantes de Alberto. Pero bueno, la principal, 15 de noviembre. 15 de noviembre. Apuntado. ¿Y hay más correspondencias de esas tipo número, día de la semana? Pues sí, para quienes siguen estas prácticas, como la numerología, se asocia al número 5 con Alberta. El número 5. Y el día de la semana que se considera más afín sería el miércoles. Miércoles. Curioso. Y también se le vincula una flor, un elemento floral, ¿Ah, sí? ¿Cuál? la lavanda. La lavanda. Qué conexión tan aromática y relajante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y precisamente hablando de la lavanda, nuestros amigos de heráldicafamiliar.com tienen unas láminas personalizadas muy bonitas. ¿Ah, sí? Sí, con toda la información del nombre, el origen, el significado, y también incluyen una ilustración muy cuidada de la flor asociada, en este caso, pues la lavanda. Oye, pues eso está muy bien. Sí, se pueden adquirir en su web. De hecho, dejaremos un enlace en la descripción del audio por si alguien quiere echarle un vistazo. Son un detalle muy chulo. Buena idea, sí, señor. Para quien valore su nombre o quiera hacer un regalo original, con historia. Exacto. Y ya que estamos con heráldicafamiliar.com, conviene recordar que no solo trabajan con nombres. No, no, para nada. También hacen unos estudios e informes muy detallados sobre el origen y la historia de los apellidos. Ah, eso es interesantísimo para quien esté investigando sus raíces familiares. Desde luego, una herramienta muy valiosa. Totalmente. Así que, resumiendo un poco, Alberta es un nombre con un significado potente, nobleza brillante, y una historia que nos lleva a la Edad Media. Sí. Y luego están esas otras capas de interés cultural, las asociaciones sobre el carácter, detalles como la flor de lavanda. Le dan un toque especial. La verdad es que sí. Nos hace pensar en cómo los nombres son como pequeñas cápsulas del tiempo, ¿verdad? Totalmente. Llevan historia, cultura, incluso
esas percepciones que se han ido acumulando sobre las personas que los llevan. Un pequeño universo en cada nombre. Muy bien dicho. Cada nombre tiene su propia biografía, su propia resonancia a lo largo del tiempo. Es una reflexión interesante sobre algo tan cotidiano. Pues sí. Y bueno, para quienes esta charla les haya despertado la curiosidad sobre su propio nombre, o sobre sus apellidos, Ajá, o incluso si tienen información que creen que podría ser útil y quieren aportarla. claro. Les animamos a visitar la web del Instituto de Historia Familiar. Es heráldicafamiliar.com. Ahí encontrarán muchísima información y la posibilidad de colaborar. Una excelente sugerencia. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.